Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Iniciamos en esta fecha el estudio de un comentario devocional de la carta a los Efesios, Pablo a los Efesios. Vamos a comenzar dando algunos datos generales de esta carta. Primeramente, junto con Filemón y la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios forma un grupo de cartas llamadas de la prisión. El apóstol Pablo las escribió aproximadamente en el año 61 a 63 y las envió con Tíquico. Bueno, ¿quiénes son los destinatarios de esta carta? Algo muy interesante. Si leemos Efesios 1:15, voy a dar lectura, y el otro pasaje, Efesios 3:2, damos cuenta de algo muy interesante. Dice Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo oye acerca de esta iglesia. Muy bien. Efesios 3:2 dice así, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y resulta extraño porque podemos recordar la conversación que Pablo tuvo con los ancianos en Éfeso, de Éfeso en Mileto, cuando los mandó llamar. Fue una plática muy efusiva, hay abrazos, lágrimas, besos. Entonces había una relación muy cercana, muy estrecha entre Pablo con los iglesia en Éfeso. Estuvo alrededor de 3 años con ellos. Entonces el hecho de que Pablo les diga que he oído de ustedes, pareciera que no hay otro conocimiento. Y que les diga, si es que ustedes han oído acerca de mí. Bueno, la iglesia de Éfeso sabía, conocía muy bien a Pablo, igualmente Pablo a ellos. Bueno, hay otro comentario por ahí. Marción fue el primero que coleccionó cartas del apóstol Pablo. No cuenta con una carta a los Efesios, pero sí con una a la Odisea. Nosotros no tenemos carta a la Odisea. Bueno, si leemos Colosenses 4:16, Pablo pide a la iglesia de Colosas que cuando la terminen, esa carta sea leída también en la Odisea. Y la que tienen los laodicenses sea leída en Colosas. Bueno, por el hecho de que no conocemos esa carta nosotros, algunos piensan entonces, bueno, la carta que nosotros tenemos como los Efesios es esa carta que Marción tiene en su colección y que él titula Carta a la Odisea. Bien, esta es algo interesante y algo importante que consideremos la posibilidad de que es una carta circular, porque las cartas a las iglesias son con frecuencia circunstanciales. Por ejemplo, a los corintios Pablo les escribe y les dice, he sido informado por los de Cloé que hay entre vosotros divisiones. Y bueno, Pablo aborda el problema y se enfoca hacia la solución. Esto es que son circunstanciales. Pablo habla y reprende a la iglesia en Corinto porque se da cuenta que hay un pecador ahí que la iglesia lo tolera. Les da instrucciones para que sea disciplinado. En la segunda carta les da instrucciones para que sea incorporado de nuevo a la iglesia. Esta es una carta circunstancial. Se parecería en ese sentido la carta a los Efesios a la carta a los Romanos, en que Pablo no conoce a los hermanos de Roma y la carta que escribe, ajena a tratar problemas particulares, se enfoca a tratar sistemáticamente las doctrinas cristianas. Aquí la carta a los Efesios, libre de la presión de tratar temas particulares, Pablo se explaya para hablar de la tremenda obra de Jesucristo y de la aplicación de esa obra a la iglesia. Por ejemplo, la carta, encontramos ahí la tremenda, incomparable obra unificadora de nuestro Señor Jesucristo. Une los cielos con la tierra, une a Dios con los hombres, une los tiempos de la eternidad con los tiempos actuales, une a los judíos con los gentiles, une a la esposa con el esposo, padres e hijos, hijos a padres. Bueno, pero la obra maravillosa de Jesucristo no queda ahí.
une o mantiene, mejor dicho, unificada la iglesia. El Espíritu Santo nos bautiza en un cuerpo, en la iglesia, nos inmersa en la iglesia. Pero la obra de Jesucristo en la iglesia, la obra práctica, al constituir ministerios dentro de la iglesia, es para mantener esta iglesia unida. Y creo yo que el centro, lo que une los capítulos de Pablo es la obra unificadora de Cristo, la aplicación práctica, el aterrizar toda esta disertación del apóstol Pablo es de manera práctica en la iglesia, hablando de los ministerios que deben mantener unida la iglesia. Si Cristo ha unido los cielos y la tierra, Dios con los hombres, los pueblos unos con los otros, la familia unos con otros, los miembros de la familia, bueno, ¿por qué no va a querer Jesús unida a su iglesia? De manera que sea una. La oración después de todo de Jesucristo en Getsemaní fue: Padre, que ellos, mis discípulos, sean uno, como tú, oh Dios, en mí y yo en ti, que ellos sean uno para que el mundo crea. Bueno, por eso el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 1, les ruega por las misericordias de Dios, que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Quién es el que nos llamó? Es Jesucristo, el que viene a unir, une todo. Entonces la iglesia debe tener celo por mantener esta unidad. Debe respetar la unidad que ha hecho el Espíritu Santo. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y les habla una fe, un bautismo, etcétera, etcétera. Bueno, es importante que nos ubiquemos en el contexto de las iglesias del Nuevo Testamento. En cada ciudad había muchos grupos. Prácticamente todos los comentaristas están de acuerdo que las iglesias del Nuevo Testamento fueron iglesias en los hogares. Bueno, pero al decir iglesias es una manera de decirlo, pero en realidad el Nuevo Testamento habla de la iglesia no las iglesias en Éfeso, la iglesia en Éfeso, la iglesia de Colosas, la iglesia en Corinto, y así por el estilo, de tal modo que podemos pensar en los hogares, en diferentes lugares se reunían grupos, a veces más pequeños, a veces más grandes, pero al fin y al cabo grupos. Y todos estos grupos formaban la iglesia en. Cada grupo local era apacentado por un anciano. Y había en la ciudad un pastor que lideraba a estos ancianos. Por eso Pablo le dice a Timoteo que todos enseñen lo mismo. Cuando Timoteo es pastor en Éfeso, en otras ciudades, Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que establecieses ancianos, para que corrigieses lo deficiente. Allí está el pastor Tito poniendo orden en Creta, estableciendo ancianos, supervisando la obra de los ancianos en cada grupo. Muy bien, de esta manera es importante, vamos a hacer algunos comentarios que tienen relación con lo que acabo de decir más adelante. El hecho de que sea una carta circular no debe de quitarnos el entusiasmo, el deseo de saborear esta carta, porque es una carta maravillosa, es una obra magistral del apóstol Pablo. Repito, como no está dirigido a enfocarse a un problema en particular, Pablo entonces se enfoca a hablar de la obra grandiosa de Jesucristo, como no lo hace en otras cartas. Y bueno, cabe entonces que esta carta se leyera en todas las iglesias. La que tenemos actualmente diría carta a los Efesios, porque habría otras cartas que dirían carta a los Filipenses, carta a los Corintios, y que tuviera el mismo contenido. Es decir, las cartas circulares así eran. Se dirigían, estaba el cuerpo de la carta, pero en la primera página se ponía A para quien iba a pertenecer esa copia en particular. Vamos ahora al comentario del texto en sí, de la carta. Dice el versículo primero: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. No cabe duda que Pablo estaba bien convencido, seguro, de
que lo que estaba haciendo era por llamado de Jesucristo. Tuvo un encuentro en el camino a Damasco en el cual Jesús le confrontó con lo que estaba haciendo. Pablo reconoció que Saulo en este entonces, que estaba fuera de lugar, y se arrepintió ahí, clamó al Señor. El Señor lo trató, lo perdonó y lo envió a un ministerio de apostolado. Estaba seguro Pablo de que por voluntad de Dios era que Jesucristo lo había llamado y enviado. Escribe la carta a los santos y fieles. Bueno, ya dijimos que esta posiblemente es una carta circular, de manera que Éfeso, Filipos, Corinto, todos lo habrán leído. Pero lo que como quiera que sea identifica a toda iglesia, debe identificar a cada iglesia, es estas palabras: santos y fieles. Lo de santos, primeramente, tiene que ver con lo que Dios hace con nosotros, nos aparta. Y lo de fieles tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Nos mantenemos ahí donde Dios nos puso, en el camino, en el cuerpo, en el lugar y en los propósitos de Dios. Santos y fieles. Piensa esto, aquí están estas dos palabras juntas. Podría Pablo haber puesto otros adjetivos: santos, fieles, pacientes, buenos, misericordiosos, generosos, hospitalarios, perdonadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, está dirigiéndose a ellos. Estas dos palabras nos definen y creo que deben definir a todo grupo cristiano: santos y fieles. Muy bien, dice el versículo 2: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo de los apóstoles siempre es una bendición. Ya como judíos ellos tenían la costumbre de bendecir, saludarse, shalom aleichem, unos a otros. A la fecha es la forma de saludarse. Pero el Señor Jesús les dio su paz. La paz de Jesús se los dio a sus discípulos y les dijo que saludaran cuando eran recibidos en un lugar, y que la paz que ellos tenían iba a reposar ahí. De manera que Pablo, cuando está saludando a la iglesia, dice: paz a vosotros. Pero no solamente eso. Cualquier judío dice a otro shalom aleichem, pero de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo es otra cosa. Recordemos las palabras con que cuestionaban a los apóstoles, los sacerdotes judíos: ¿en qué potestad hacen ustedes esto? Ok, aquí es asunto de potestad. Pablo tiene la potestad de bendecir, es decir, el mandato, la libertad, la prerrogativa de bendecir, porque no es nada más un saludo como cualquiera lo puede hacer. No es solamente desear bendición, incluye desear bendición, pero es principalmente dar bendición, prerrogativa de parte del Padre y de Jesucristo. Es aquí gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La paz que Jesús les dio es la que están dando. Es una paz efectiva, no es solamente el deseo del apóstol Pablo, es la paz que Jesús dio a Pablo y que de esa paz da a los demás. ¿Te das cuenta la sustancia de lo que es la bendición apostólica? Bueno, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque bueno, Jesucristo nos conecta al Padre por su fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos da su paz, pero esa paz de Él es la paz de Dios. Muy bien. Dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, bendecir es, entre otras cosas, hablar bien de. En este versículo Pablo bendice a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo bendice porque Dios bendijo a los cristianos desde antes de la fundación del mundo.
en los lugares celestiales. Antes que hubiese nada de la creación, Dios había hecho un plan, lo había bendecido y ahí estábamos tú y yo incluidos. Su iglesia estaba ahí. Bueno, no se trata de que pensemos en una doble predestinación, como hay una doctrina llamada de doble predestinación. Aquí Pablo no está diciendo Dios predestinó a unos para salvación, Dios predestinó a unos para condenación. Aquí lo que está diciendo es que nosotros estamos inmersos en un plan previo a la creación del mundo, y en este Dios nos incluyó y tiene un plan para nosotros. Es triste ver a muchos cristianos apáticos, desinteresados, inmaduros, a veces que van tropiezo tras tropiezo. Llega a veces un cristiano a pensar si el cristiano fulano de tal realmente es cristiano o no lo es. Bueno, la palabra dice que podemos conocerlos por sus frutos. Pero podemos pensar, y sí, hay cristianos que están muy inmaduros, que no aprovechan todo lo que Dios les ha dado. Hay personas que llegan a desanimarse, no, pues todos en la iglesia no le echan ganas, o les falta madurez, les falta amor, en fin. Recordemos a Elías. Solo he quedado yo, le dice a Dios. Y Dios le dice a Elías, me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Piensa esto si tú llegas a decepcionarte alguna vez de la iglesia de la que eres miembro. Puede ser que tú no veas lo que Dios ve. Tenemos que ver las cosas que Dios ve, llamar las cosas así como Dios las llama. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y es que estamos en un proceso. Qué bien sería que los cristianos veamos a un cristiano en proceso, que lo veamos así como Dios lo ve. No como nosotros lo vemos, porque hay veces que nosotros vemos puros defectos. Claro que si hay errores, pecados, hay que señalarlos en el amor de Cristo, pero recordando que estamos en Cristo, en un plan que Él hizo previo a la fundación del mundo. Ahí estamos nosotros. Ese plan maravilloso de Dios es en la iglesia. Bueno, el versículo 3 dice que lo que ha hecho posible este plan es el amor de Dios, el ágape de Dios, gracias al cual Él nos ha tenido paciencia a través de los siglos para formarnos, perdonarnos, disciplinarnos. Este pasaje nos adentra a algo más grandioso. No debemos de pensar, hay quien se siente favorecido de Dios, especial de Dios, consentido de Dios. Es decir, se ve a sí mismo como centro de toda la obra de Dios. Bueno, es al revés. Dios nos hizo, nos ama, nos lleva de gloria en gloria, pero es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Mira, la misma Biblia nos da un ejemplo cuando la gloria de su gracia no es alabada. ¿Recuerdas? Bueno, es una parábola. Cuando el Señor llama a algunos a su mies. Algunos los llama a la primera hora, otros a la segunda, otros a la tercera. Algunos trabajadores los llama hasta la última hora. La promesa que Él les da, ven a mi jornada, a mi labor, y te daré lo que es justo. Al final a todos les da un denario, que era el salario de un día. Alguien le dice, oye Señor, pues, ¿por qué les das a estos que llegaron a la última hora un denario? Le dice el Señor a este siervo, bueno, ¿no te di lo que te prometí? ¿No te di lo que es justo? Yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiera. De manera que si el Señor de la obra da un denario al que acaba de llegar, así como el que llegó desde la mañana, es prerrogativa de Él. Es digno de alabanza que Él llamó a unos y a otros y dio generosamente. Esto es alabar lo que Dios hizo. En la parábola, el siervo critica, se queja, porque él recibe lo mismo que el que acaba de llegar. Bueno,
para alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros debemos reconocer la gracia del Señor y debemos alabarla. Debemos reconocer su gloria, o sea, su manifestación, la manifestación de su gracia. Dios ha mostrado su amor. Es para que nos gocemos como Dios ha perdonado a esta persona que era un tremendo sinvergüenza, una persona cínica, desvergonzada, de lo peor, y Dios tuvo misericordia, como tuvo misericordia mía, como tuvo misericordia del ladrón, del mentiroso, del hechicero, etc. Esto es alabar la gloria de su gracia, reconocer las virtudes, que podamos poner atención no en los defectos, no en lo que nos parece injusticia, sino en la manifestación de la gloria de su gracia, la grandeza de nuestro Dios. Dios es bueno. Ha sido bueno conmigo, ha sido bueno contigo. Continuamos la próxima semana del versículo 7 en adelante. Dios te bendiga.